¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies al descubrir que el hombre que te dio la vida era en realidad tu peor verdugo y que tu propia madre, en su lecho de muerte, lo reveló todo con una acusación que partió el mundo en dos? Ay, hija, si supieras el abismo de dolor que eso abrió en mí. Me llamo Esperanza, tengo 79 años ya, y esta historia que voy a desgranarte es de esas que escuecen como sal en una herida abierta, polémica hasta el tuétano, controversial, porque toca fibras que muchos prefieren ignorar. Necesito contarla al detalle antes de que la muerte me lleve, porque llevar este peso sola me ha carcomido el alma por décadas. Todo gira alrededor de cómo mi madre, antes de morir, miró a mi padre y le dijo: «Abusa de nuestra hija». Y cómo eso desató la peor etapa de mi vida, un infierno de traiciones y secretos que me marcaron para siempre. Pero óyeme bien, desde el arranque yo fui la víctima absoluta, la niña inocente que no vio venir el horror, la mujer que luchó contra sombras que nadie más quería ver. Nada en mí provocó esto, nada justificaba el calvario que me impusieron. Vamos despacio, como si estuviéramos en mi salita, con una tisana caliente, y te lo suelto todo, crudo y sin adornos, porque a esta edad ya no guardo nada. Nací en un pueblo perdido de Castilla, en los años 50, cuando Franco nos tenía a todos con el alma encogida y las bocas cerradas. Mis padres eran gente trabajadora. Mi padre, Aurelio, un carpintero con manos ásperas y una sonrisa que engañaba a todos. Mi madre, Mercedes, una mujer frágil que bordaba para las señoras del pueblo. Crecí en una casa de piedra, con mis 2 hermanos mayores que emigraron pronto a la ciudad, dejándome sola con mis padres. La pesadilla empezó cuando tenía apenas 8 años, con caricias que no eran normales, toques que me dejaban confundida y asustada. «Es nuestro juego especial, Esperancita», me susurraba mi padre. «Pero no se lo digas a mamá, se pondría celosa». Yo, niña inocente, guardaba el secreto como un tesoro envenenado, pero había enigmas por todas partes, señales que mi mente infantil no sabía descifrar. ¿Por qué mi madre se quedaba despierta hasta muy tarde, cosiendo con lágrimas en los ojos? Y don Sebastián, el médico del pueblo, un hombre misterioso que visitaba nuestra casa con demasiada frecuencia, siempre con esa mirada que parecía saber más de lo que decía. Él era viudo, callado, con una barba gris que le daba aspecto de sabio, pero sus ojos guardaban secretos. Luego estaba Remedios, la panadera, una mujer corpulenta que me miraba con lástima cada vez que iba a comprar pan. «Cuídate mucho, niña», me decía siempre. «No todos los hombres son buenos». ¿Qué sabía ella? ¿Traiciones ocultas en mi propia familia? Mi padre tenía 2 caras. Durante el día era el carpintero respetado que arreglaba las puertas del pueblo. Por las noches se convertía en algo diferente, algo que me daba miedo. Presento a estos personajes porque cada uno guarda una pieza del rompecabezas que tardé años en armar, pero no confíes en ninguno todavía. Yo no lo hice y pagué el precio. El primer enigma grande apareció cuando encontré una carta escondida en el costurero de mi madre, escrita con letra nerviosa. «Aurelio, si no paras, hablaré con el cura». ¿Parar qué? ¿Por qué amenazaba a mi padre? Mi corazón se aceleró, pero volví a esconder la carta, aterrorizada. Mi madre enfermaba cada día más, tosía sangre por las noches y mi padre fingía preocupación delante de los vecinos. Secretos familiares flotaban como fantasmas. ¿Sabía don Sebastián de los toques extraños? Y Remedios, que una vez me susurró: «Tu madre es una santa, pero sufre mucho». Personajes dobles, todos ellos. No sabía en quién confiar. Mi padre me compraba caramelos después de sus juegos. Mi madre me abrazaba con ojos tristes que parecían pedir perdón. El rompecabezas crecía. Moretones en mis brazos que explicaba como caídas, pesadillas que me despertaban gritando, silencios largos durante las comidas familiares, traiciones de sangre. Mi hermano mediano, Tomás, escribía cartas desde Madrid, pero nunca preguntaba por mí directamente. Sabía algo y callaba. Mentiras enterradas bajo la rutina diaria del pueblo. Yo crecía con esa carga. A los 11 años ya sabía que algo estaba muy mal, pero no tenía palabras para explicarlo. Una tarde,
Mi madre me miró fijamente mientras bordaba y me dijo: Esperanza, si algún día me pasa algo, recuerda que siempre te he querido más que a mi vida. Era una despedida, una advertencia. Los enigmas se multiplicaban como las sombras al atardecer. ¿Por qué mi padre evitaba la mirada de don Sebastián cuando se cruzaban en la plaza? Y esa carta amenazante. Todo se acumulaba en mi mente infantil, creando un laberinto de dudas y miedos. Presento estos hilos sueltos porque cada uno es importante. Cada uno te ata a la historia como me ataron a mí durante años. Nadie era lo que parecía en la superficie. Todos guardaban secretos, todos tenían máscaras. Recuerdo las tardes de verano, jugando sola en el patio mientras mi madre cosía en la sombra, su respiración cada vez más laboriosa. Mi padre llegaba del taller oliendo a serrín y barniz. Me alzaba en brazos y... ¡ay, cómo me duele recordar esos momentos que confundían mi corazón de niña! ¿Era amor o era otra cosa? Mi madre nos observaba desde la ventana, sus ojos llenos de una tristeza que no entendía. Don Sebastián pasaba por la calle principal montado en su bicicleta negra, saludando con la mano, pero cuando miraba hacia nuestra casa, su gesto se endurecía. ¿Qué veía que yo no podía ver? Remedios, desde su panadería, me regalaba magdalenas extra. Para que crezcas fuerte, niña, decía, pero su voz temblaba como si supiera que necesitaba más que comida para sanar. Los secretos familiares se extendían como raíces profundas. Una vez oí a mis padres discutir en voz baja sobre lo que pasó con la hermana de Aurelio, una tía que nunca conocí y de la que nadie hablaba. Se había suicidado, había huido. Las piezas del rompecabezas estaban ahí esperando a ser unidas. Mi hermano mayor, desde Barcelona, enviaba dinero pero nunca venía de visita. Está muy ocupado, decía mi madre, pero yo veía dolor en sus ojos. Huía de algo. ¿De alguien? Personajes enigmáticos rodeaban mi infancia como sombras protectoras o amenazantes. Nunca sabía cuáles eran cuáles. La carta que encontré la releí muchas veces, escondida en mi habitación, tratando de descifrar su significado. Si no paras, hablaré con el cura. ¿Parar qué? Los toques nocturnos continuaban, cada vez más atrevidos, y yo empezaba a entender que no eran normales, que no eran amor de padre. Pero ¿cómo decirlo? ¿A quién? El pueblo entero respetaba a mi padre. Lo veían como un hombre trabajador y devoto. Nadie me creería. Los enigmas se acumulaban como nubes de tormenta. ¿Por qué don Sebastián tenía esa mirada triste cuando me veía? ¿Por qué Remedios me daba consejos extraños sobre cuidarme de los hombres? ¿Por qué mi madre lloraba en silencio mientras bordaba? No confíes en las apariencias, me decía una voz interior, pero era solo una niña perdida en un laberinto de adultos con secretos. El rompecabezas central empezaba a tomar forma. Había abusos ocultos, silencios cómplices, verdades enterradas bajo años de miedo y vergüenza. Los domingos en misa, mi padre cantaba los himnos con voz potente. La gente lo admiraba, pero yo sentía náuseas al verlo fingir santidad. Mi madre, cada vez más pálida, se aferraba a mi mano durante los sermones, como si quisiera protegerme de algo invisible. Don Sebastián, desde su banco de médico respetado, nos observaba con esos ojos que parecían radiografiar secretos. Remedios repartía pan bendito después de la ceremonia, pero cuando me tocaba el turno, sus manos temblaban. Todo el pueblo era un teatro donde cada uno representaba su papel, pero yo empezaba a ver las grietas en las máscaras. Una noche de tormenta, cuando los truenos ahogaban los sonidos, oí a mis padres discutir violentamente en la cocina. «No puedo más, Aurelio», sollozaba mi madre. «La niña está cambiando, se está dando cuenta». «Cállate», rugía él, «o te irá peor». El sonido de una bofetada me heló la sangre. Al día siguiente, mi madre tenía un moretón en la mejilla que explicó como una caída. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad me quemaba por dentro como ácido. Los enigmas se multiplicaban. ¿Por qué mi hermano Tomás había dejado de escribir de repente? ¿Por qué don Sebastián venía a casa cada vez que mi padre salía de viaje? ¿Por qué Remedios me regalaba dulces con lágrimas en los ojos? Cada pregunta sin respuesta era una pieza más del rompecabezas que se armaba lentamente en mi mente de niña asustada. Termino este primer pedazo de mi confesión con esto. Si crees
que ya sabes hacia dónde va esta historia, espera, porque lo que mi madre reveló en su lecho de muerte no fue solo una acusación, sino la llave que abrió todas las puertas del infierno familiar. Las desgracias empezaron a caer sobre mí como granizo en una tormenta de verano, cada golpe más doloroso que el anterior. Todo giraba alrededor de ese secreto pútrido que crecía en mi casa como un tumor maligno. Yo, que siempre fui la víctima inocente, la niña que no entendía por qué su padre la tocaba de formas que la hacían sentir sucia, fui traicionada una y otra vez por aquellos que debían protegerme. Don Sebastián, el médico en quien había puesto mis esperanzas infantiles, resultó ser el primer traidor. No lo vi venir. Pensé que era un aliado, alguien que podría ayudarme, pero descubrí que él sabía de los abusos y callaba por conveniencia. Los asuntos familiares no son de mi incumbencia, me dijo una tarde cuando, desesperada, intenté contarle lo que pasaba. Me ninguneó, me hizo sentir como si fuera yo la que estaba mal. Traición inesperada de alguien tan próximo, tan respetado en el pueblo. Pero la pelea más brutal e inesperada estalló una noche de invierno cuando mi madre, ya muy enferma, no pudo más y confrontó a mi padre delante de mí. «Aurelio, deja a la niña en paz», gritó con una voz que no reconocí, ronca por la enfermedad, pero llena de una furia que llevaba años conteniendo. Él se puso rojo de ira. «¡Cállate, mujer! ¡Estás delirando por la fiebre!». Yo me metí en medio, gritando, «¡No le grites a mamá!», pero él me empujó con tanta fuerza que caí contra la pared. «¡Tú, mocosa, a tu cuarto!», rugió. Las palabras hirientes volaron como cuchillos. «Eres una histérica, Mercedes, siempre inventando cosas, por eso te mueres lentamente». Mi madre lloró, yo lloré, y los vecinos fingieron no oír nada. Esa noche caí en mi primer ataque de ansiedad grave, sola en mi habitación, sintiendo como si el mundo se cerrara sobre mí. El pecho se me apretaba como si tuviera una piedra encima. No podía respirar. Sudaba frío por todo el cuerpo. Las manos me temblaban sin control. Pensé que me moría ahí mismo. El corazón latiendo tan fuerte que creía que se me iba a salir del pecho. Me acurruqué en el suelo, sollozando hasta que la garganta me ardía, viendo manchas negras que bailaban delante de mis ojos. Mi madre, desde su cama, intentó calmarme, pero estaba demasiado débil para levantarse. Al día siguiente me levanté creyendo que las cosas mejorarían, que quizás mi padre reflexionaría sobre lo que había pasado, pero no, todo empeoró. Él se volvió más vigilante, más controlador, me prohibió salir sola de casa. Y entonces descubrí una traición aún más inesperada que me partió el corazón, un romance prohibido entre mi padre y Remedios, la panadera que yo creía mi aliada. Los vi besándose detrás de la iglesia. Después de la misa del domingo, sus manos entrelazadas de forma asquerosa. No lo vi venir. Remedios siempre había sido amable conmigo, me daba consejos, me regalaba dulces. Pero ahora entendía por qué. Era la amante de mi padre, y sus cuidados hacia mí eran pura culpa. Confronté a mi padre esa misma tarde. «¿Cómo puedes engañar a mamá cuando está tan enferma?». Su respuesta fue un bofetón que me dejó la mejilla ardiendo. «No te metas en asuntos de adultos, niña». La discusión se volvió brutal. Llegamos a las manos. Él me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas moradas. Y yo lo arañé en la cara, gritando, «¡Eres un monstruo!». Remedios, que había venido a casa con la excusa de traer pan, solo miraba desde la puerta sin intervenir. Caí en vicios terribles para escapar de esa realidad asfixiante. Empecé a robar cigarrillos del paquete de mi padre, fumando a escondidas en el granero, el humo quemándome los pulmones mientras lloraba en una soledad absoluta. Momentos de culpa infinita me consumían. Me sentaba entre las pacas de paja, rodeada del olor a tabaco y lágrimas, repitiéndome una y otra vez, «Es culpa mía, por eso pasa esto». La culpa me devoraba como un ácido, corroyendo todo lo bueno que quedaba en mí. Altibajos constantes marcaban mis días. Creía que todo mejoraría cuando mi madre me susurraba por las noches, «Te protegeré, mi niña, confía en mí». Y por un momento sentía una chispa de esperanza. Pero luego venían más visitas nocturnas de mi padre, más toques que me hacían sentir como si fuera a vomitar.
Los diálogos tensos cortaban el aire como cristales rotos. Papá, por favor, no, suplicaba yo con voz temblorosa, y él respondía con esa voz ronca que me daba escalofríos. Es amor de padre, Esperancita, no seas tonta. Otro ataque de ansiedad me golpeó después de una de esas noches, hiperventilando en la oscuridad, vomitando bilis en el orinal, mi cuerpo convulsionando como si estuviera poseída por demonios. Caí en más vicios, robando sorbos de anís de la botella que mi padre guardaba para las visitas, bebiendo hasta que el mundo giraba y el dolor se adormecía temporalmente. Sola con mi culpa en esas noches eternas, hablaba conmigo misma, preguntándome qué había hecho mal para merecer esto. La traición se profundizó cuando descubrí que Remedios no solo era la amante de mi padre, sino que también sabía de los abusos y los encubría. Una tarde la confronté en su panadería. «Zorra, ¿sabes lo que me hace y no dices nada?». Le espeté con toda la rabia acumulada. Ella me abofeteó gritando: «Niña malcriada, no sabes lo que dices». Nos agarramos a arañazos como gatas furiosas, ella tirándome del pelo, yo empujándola contra el mostrador, hogazas de pan cayendo al suelo en medio del caos. Impactante, inesperado, y combinaba perfectamente con el horror de mi vida diaria. Me levanté de esa pelea jurando que contaría todo al cura del pueblo, creyendo que por fin había encontrado una salida, pero me desacreditaron otra vez. «Estás loca, Esperanza, como tu pobre madre», dijeron las comadres del pueblo. Más humillación, más manipulación de los adultos que controlaban mi mundo. Los altibajos no paraban. Subidas de esperanza cuando creía que alguien me ayudaría, seguidas de caídas brutales al abismo cuando me daba cuenta de que estaba completamente sola. Don Sebastián, el médico traidor, vino esa semana a revisar a mi madre y me ninguneó completamente. «No inventes historias, niña, o empeorarás las cosas para tu familia». Traición tras traición, cada una más dolorosa que la anterior. Caí en vicios peores, fumando hasta toser como mi madre enferma, bebiendo para olvidar los toques nocturnos, pasando horas en soledad absoluta donde hablaba sola, culpándome por todo lo que pasaba. «Si fuera una hija mejor, papá no haría esto», me repetía como un mantra venenoso. La ansiedad volvía en oleadas, pecho oprimido, sudores fríos, temblores incontrolables, desmayos que me dejaban tirada en el suelo como un trapo. Y así seguí hundiéndome en ese pozo sin fondo, con diálogos internos que me torturaban día y noche. Recuerdo una madrugada especialmente cruel. Después de una visita de mi padre, me lavé con agua helada hasta que la piel me sangraba, tratando de limpiar la suciedad que sentía por dentro. La culpa era un peso constante en mi pecho. Los vicios, mi único refugio temporal en un mundo que se había vuelto completamente hostil. Otra discusión brutal con mi padre. «Eres un cerdo asqueroso», le grité con toda la fuerza de mis pulmones, y él me pegó con su cinturón de cuero, dejándome marcas que duraron semanas. Llegamos a las manos, yo defendiéndome con uñas y dientes, él sujetándome como si fuera un animal salvaje. Inesperado, pero real, cada golpe una confirmación de que no había escape. Los altibajos continuaban. Creí mejorar cuando mi hermano Tomás prometió en una carta que vendría a visitarnos pronto, pero nunca llegó. Más soledad, más culpa, más vicios para adormecer el dolor que crecía como un cáncer en mi alma de niña rota. El pueblo entero parecía conspirar contra mí. Las vecinas me miraban con lástima, pero nadie intervenía. El cura predicaba sobre la obediencia a los padres, mientras yo me retorcía en el banco. Don Sebastián seguía visitando nuestra casa con esa sonrisa falsa que me daba náuseas. Cada día era una batalla perdida, cada noche una tortura que se repetía sin fin. Mi madre tosía más sangre, mi padre se volvía más atrevido, y yo me desvanecía poco a poco, como una vela que se consume en la oscuridad. Los vicios se intensificaron. Robaba dinero para comprar tabaco, bebía hasta perder el conocimiento, me cortaba los brazos con cristales rotos para sentir un dolor diferente al que me desgarraba por dentro. Momentos de soledad absoluta, donde contemplaba la muerte como única salida. Pero algo dentro de mí se resistía, una chispa de rabia que se negaba a extinguirse. Esa rabia sería mi salvación,
aunque aún no lo sabía. Espera un momento, querida mía. Antes de continuar con esta confesión que me quema las entrañas, quiero pedirte algo con todo el cariño de mi corazón arrugado. Si esta historia te está tocando el alma, como sé que lo hace porque reconoces el dolor en mis palabras, dale un me gusta al video. Solo aprieta ese corazoncito que está abajo, ¿lo ves? Y si no estás suscrita todavía, hazlo ahora mismo. Busca el botón negro que dice suscribirse. Está justo ahí al lado. Apriétalo despacito, como si fueras mi vecina mayor que no maneja bien estas cosas modernas de ahora. Te lo explico paso a paso, porque sé que a veces estas tecnologías nos confunden a las que ya tenemos años. Gracias de todo corazón, porque lo que viene a continuación, ay Dios mío, te va a chocar el corazón de una forma que no te imaginas. Prepárate porque la tormenta apenas está empezando. De la nada, como un rayo que parte el cielo en una noche serena, algo completamente inesperado irrumpió en mi vida y torció todo el rumbo de esta pesadilla familiar. Era una tarde de otoño, de esas que huelen a hojas muertas y presagios. Mi madre agonizaba en su cama tosiendo flemas con hilos de sangre, cuando de pronto apareció en nuestra puerta una mujer que jamás había visto. Alta, vestida de negro, con ojos que parecían haber visto demasiado mundo. Se presentó como Amparo, hermana de mi padre, una tía de la que nunca había oído hablar. «Vengo de lejos», dijo con voz ronca, «porque me enteré de que Mercedes está muy mal». ¿Quién la había avisado? ¿Cómo sabía dónde vivíamos? Nadie lo sospechaba, ni yo ni el oyente que me escucha ahora. Su llegada cambió todo bruscamente. De vivir en un silencio asfixiante, pasé a un torbellino de revelaciones que me dejaron sin aliento. Esta mujer misteriosa no venía sola. Traía consigo una maleta vieja llena de cartas, fotografías amarillentas y documentos que me helaron la sangre. «Tu padre no es quien crees que es», me susurró esa primera noche, cuando él salió a la taberna. Me mostró una foto donde aparecía mi padre de joven, pero no era carpintero como siempre había dicho, sino que vestía uniforme militar. «Aurelio hizo cosas terribles durante la guerra», murmuró Amparo, «cosas que lo cambiaron para siempre. Impactante, creativo en su sorpresa. Una revelación que nadie preveía, torciendo el curso de la historia de forma abrupta. De pronto, los abusos no eran solo perversión, sino consecuencia de traumas de guerra que habían convertido a mi padre en un monstruo. Sentí que algo no cuadraba, que el mundo se desmoronaba bajo mis pies, pero no podía dejar de escuchar. El oyente, como tú ahora, no sabría qué pensar. ¿Confiar en esta desconocida que aparecía de la nada? ¿O era otra trampa del destino cruel? La visita de Amparo duró días. Se quedó en nuestra casa cuidando a mi madre, pero por las noches me contaba historias que me partían el alma. «Tu padre violó a varias mujeres durante la guerra», confesó una madrugada. «Por eso tuve que huir del pueblo, porque intentó hacerme lo mismo a mí». Mi mente giraba como una peonza. ¿Y si esta mujer mentía? ¿Y si era una loca que inventaba historias? Todo se torció más cuando mi padre descubrió su presencia y se puso furioso. «Amparo, maldita sea, ¿qué haces aquí?», rugió. «Vengo a proteger a la niña», respondió ella con una calma que me impresionó. Otro giro inesperado. Esa misma noche, Amparo me despertó susurrando: «Hay una muerte involucrada en todo esto, Esperanza». ¿Muerte? Resultó ser la de una prima nuestra, que supuestamente se había ahogado en el río años atrás, pero Amparo insinuaba que mi padre la había empujado después de abusar de ella. Cambió el curso de nuevo. Ahora no solo abusos, sino un posible asesinato encubierto. El oyente se quedaría boquiabierto sin saber qué creer. Algo no cuadra, piensas, ¿verdad? Yo sentí lo mismo. La historia se volvía un laberinto de sombras y secretos, pero no podía parar. Tenía que seguir escuchando. Al amanecer, una aparición más. Don Sebastián llegó corriendo, pálido como un muerto. «¿Es cierto que Amparo ha vuelto?», preguntó con voz temblorosa. Reveló entonces una confesión devastadora. Él había sido testigo de los crímenes de guerra de mi padre, pero había callado por miedo durante décadas. Impactante, inesperado, torciendo todo hacia una confrontación que se avecinaba como una tormenta. No sabías qué pensar, ¿eh? Yo tampoco. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies como en un terremoto.
Recuerdo cada detalle de esos días extraños. Amparo cocinando en nuestra cocina como si fuera su casa, el olor a hierbas medicinales que traía para mi madre, sus ojos vigilantes que no perdían de vista a mi padre. Tu madre sabe más de lo que dice, me confesó una tarde mientras bordaba junto a la cama de la enferma. Ella fue testigo de algo terrible, por eso se está muriendo de pena. Cambió todo mi entendimiento. De víctima aislada, pasé a ser parte de un drama familiar mucho más grande y oscuro, pero algo no encajaba. ¿Por qué Amparo aparecía justo ahora? El oyente dudaría como yo, y si era parte de una trampa elaborada. La confesión de don Sebastián me heló. Vi a tu padre matar a un prisionero a sangre fría, murmuró con lágrimas en los ojos, y desde entonces he vivido con esa culpa. Giro brutal, creativo, nadie lo sospechaba. Todo se torció, de drama familiar a crímenes de guerra encubiertos. Sentí vértigo, pero seguí escuchando. Amparo, al oír esto, sacó más documentos de su maleta. Mira, Esperanza, aquí están los nombres de sus víctimas. Revelación que unía piezas del pasado, pero confundía más el presente. Algo no cuadra, piensas. Sí, la historia se volvía impredecible, obligándote a seguir escuchando sin saber qué creer. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones que me dejaron tambaleando como un árbol en huracán. Amparo me mostró más fotografías. Mi padre con otros soldados, sonriendo junto a cuerpos de mujeres violadas y asesinadas. Era el líder del grupo, me explicó con voz quebrada. El que organizaba las violaciones masivas en los pueblos conquistados. No podía creerlo, pero las pruebas estaban ahí, en blanco y negro, manchadas de sangre seca. Don Sebastián, que había vuelto esa tarde, confirmó todo con lágrimas en los ojos. Yo era médico militar. Tenía que curar a las víctimas que sobrevivían, pero tu padre me obligaba a callar. El rompecabezas se armaba de forma terrorífica. Los abusos hacia mí no eran un caso aislado, sino la continuación de décadas de violencia que habían empezado en la guerra. Mi padre había traído sus demonios a casa, y yo era su nueva víctima. Pero lo más impactante estaba por venir. Amparo sacó una carta escrita por mi propia madre, fechada años atrás, donde confesaba que sabía todo desde el principio. Mercedes fue violada por tu padre la primera noche de bodas, leyó Amparo, y desde entonces vivió en terror sabiendo que algún día él haría lo mismo contigo. La carta continuaba con detalles que me partieron el alma. Mi madre había intentado huir varias veces. Había buscado ayuda en el cura, en don Sebastián, en las autoridades, pero todos la habían traicionado. El pueblo entero sabía, escribía mi madre, pero todos callaban por miedo o por complicidad. Sentí que el mundo se desplomaba sobre mí como un edificio en ruinas. Todo lo que creía saber era mentira. Todos los que creía aliados eran traidores, y mi madre, mi pobre madre, había sufrido en silencio durante décadas para protegerme, sabiendo que era inútil. Esa noche, mientras mi padre dormía borracho en la taberna, Amparo me reveló el plan que había estado preparando durante años. He reunido pruebas suficientes para hundirlo, me dijo, pero necesito que testifiques, que cuentes todo lo que te ha hecho. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza, pero también un terror paralizante. ¿Y si fracasábamos? ¿Y si mi padre se vengaba? Amparo leyó mis pensamientos. Es ahora o nunca, Esperanza. Tu madre se está muriendo y cuando se vaya, él no tendrá límites. La decisión estaba tomada, pero el precio sería más alto de lo que imaginaba. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar poco a poco, revelando una verdad tan horrible que dolía como un hierro candente clavado en el alma. Recuerda esos enigmas del principio, los secretos familiares, las traiciones ocultas, las mentiras enterradas bajo décadas de silencio y miedo. Todo comenzaba a unirse, gota a gota, como sangre de una herida que nunca había cicatrizado. Amparo, mi tía misteriosa, me mostró más cartas y documentos, y ahí vi cómo don Sebastián, que parecía el médico respetable y neutral del pueblo, era en realidad un cómplice activo de los crímenes de mi padre. El que yo creí bueno en algún momento era todo lo contrario, desenmascarado como el traidor que encubría no solo los abusos actuales, sino también los crímenes de guerra del pasado. Sebastián ayudó a tu padre a esconder los cuerpos, confesó Amparo,
mostrándome una carta donde el médico admitía: no puedo seguir callando, pero tampoco puedo hablar. No me lo esperaba, te juro. El oyente diría: no puede ser. Don Sebastián había estado manipulando la situación durante años, visitando nuestra casa no para ayudar a mi madre, sino para vigilar que los secretos no salieran a la luz. Una pieza clave. Esa carta amenazante que encontré en el costurero de mi madre no era de ella para mi padre, sino de don Sebastián, chantajeando a Aurelio para que parara con los abusos porque temía que yo hablara y se destapara todo. Los enigmas se resolvían como un dominó cayendo. Los silencios en las cenas no eran casuales, eran miedos compartidos. Las traiciones ocultas venían de una red de complicidad que incluía a medio pueblo. Poco a poco, la verdad salía a borbotones. Remedios, la panadera amante, no era solo traidora por el romance, sino que había sido testigo de uno de los asesinatos de guerra y callaba por terror. Pero el giro más impactante. Amparo reveló que don Sebastián tenía un secreto propio. Había participado activamente en las violaciones durante la guerra. No solo las había presenciado. No me lo esperaba. Unía las piezas. Sus visitas médicas a nuestra casa eran para asegurarse de que yo no mostrara signos físicos de abuso que pudieran levantar sospechas. El rompecabezas del principio encajaba perfectamente. Las mentiras enterradas eran generaciones de violencia, empezando por los crímenes de guerra que habían creado una red de silencio y complicidad. Revelé más en conversaciones secretas con Amparo. Encontramos diarios escondidos en el altillo de la casa, no solo de mi madre, sino también de otras mujeres del pueblo que habían sido víctimas. Mi padre y don Sebastián abusaban sistemáticamente, usando la autoridad del médico para silenciar a las víctimas. Desenmascarar a don Sebastián fue brutal. Amparo lo confrontó en su consulta, con todas las pruebas en la mano. «¡Monstruo cómplice!», le gritó. Él negó al principio, pero las piezas encajaban perfectamente. Su respetabilidad era una fachada, su silencio médico una cobertura para crímenes atroces. El oyente uniría todos los cabos: mis pesadillas, los llantos de mi madre, las visitas médicas demasiado frecuentes. Todo apuntaba a esa red de horror, pero no explico todo todavía. Termino con una revelación que me dejó sin aliento. Amparo descubrió que mi padre no solo había matado durante la guerra, sino que tenía una hija secreta con una de sus víctimas, una niña que había crecido en un orfanato sin saber quién era su padre. Dejo eso colgando para el cierre final. Expandiendo los detalles, recuerdo esa confrontación en la consulta médica. El lugar olía a alcohol y miedo, instrumentos médicos brillando bajo la luz fría. Don Sebastián temblando mientras Amparo le mostraba las pruebas. «Esperanza, no entiendes la complejidad», balbuceó, pero las cartas lo delataban sin piedad. Piezas encajando como un mecanismo perfecto. El dinero que a veces aparecía en casa venía de chantajes mutuos entre los cómplices. La herencia que mi madre había mencionado era en realidad dinero sucio, de décadas de silencio comprado. Amparo me ayudó a leer esos diarios terribles, páginas amarillentas con confesiones de mujeres que habían sufrido lo mismo que yo, fechas que coincidían con las ausencias misteriosas de mi padre. Desenmascarar a don Sebastián me dolió porque había confiado en él como figura de autoridad, pero era necesario para entender la magnitud del horror. El oyente pensaría: no me lo esperaba de él, parecía tan respetable. La verdad salía gota a gota, como veneno lento pero letal. Más piezas del rompecabezas. Los consejos extraños de Remedios no eran bondad, sino culpa. Las visitas de mis hermanos que nunca llegaban eran porque Amparo les había advertido del peligro años atrás. Todo unía los enigmas iniciales, revelando una podredumbre que había infectado no solo mi familia, sino todo el pueblo durante décadas. La red de complicidad se extendía como una telaraña venenosa. El cura que predicaba sobre la obediencia sabía de los abusos, pero callaba por dinero. El alcalde recibía sobornos para no investigar las desapariciones. Las mujeres del pueblo guardaban silencio por terror a convertirse en las siguientes víctimas. Cada revelación era un golpe más fuerte, cada pieza del rompecabezas una puñalada más profunda en mi alma ya herida.
pero también sentía algo nuevo creciendo dentro de mí, una rabia fría, calculadora, que me daba fuerzas para seguir adelante. Ya no era solo la niña asustada que se escondía en el granero. Me estaba convirtiendo en algo diferente, algo peligroso. Y mi padre, el monstruo que había creado este infierno, estaba a punto de descubrir qué clase de bestia había despertado. Todo encajó al final como las piezas de un rompecabezas macabro, resolviendo los enigmas que me habían atormentado durante años de silencio y dolor. El horror central era esto. Los abusos no eran un caso aislado, sino parte de un sistema de violencia que venía desde la guerra, con mi padre como perpetrador principal y don Sebastián como cómplice médico que encubría las evidencias. Mi madre lo sabía todo, pero callaba por terror absoluto, hasta que en su lecho de muerte, con los pulmones destrozados por la tuberculosis y el alma por los secretos, no pudo más. Fue entonces cuando, delante de Amparo, de don Sebastián, que había venido a atenderla, y de mí, miró directamente a mi padre con ojos que ardían de furia contenida durante décadas, y gritó con la poca voz que le quedaba: «Aurelio abusa de nuestra hija, y de todas las del pueblo. ¡Monstruo! ¡Asesino!». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Sebastián palideció como un muerto, mi padre se quedó paralizado, y yo sentí como si por fin pudiera respirar después de años ahogándome. Los silencios familiares se explicaban. Eran miedos compartidos, complicidades forzadas, víctimas que se protegían unas a otras como podían. Las traiciones de don Sebastián y Remedios no eran por maldad pura, sino por supervivencia en un sistema donde hablar significaba muerte. Amparo había vuelto porque otras víctimas la habían contactado, formando una red secreta de mujeres que buscaban justicia. Confronté a mi padre esa misma noche, ya sin miedo, con Amparo a mi lado. «Se acabó, papá. Todo el pueblo va a saber quién eres realmente». Él intentó pegarme, pero Amparo lo detuvo con una pistola que había traído escondida. «Un movimiento más, y te mato como mataste a mi prima», le dijo con voz helada. La policía llegó al día siguiente, alertada por Amparo, que había preparado todo durante años. Mi padre fue arrestado, don Sebastián también, y Remedios confesó todo a cambio de clemencia. El juicio fue un escándalo nacional. Salieron a la luz décadas de abusos, asesinatos encubiertos, una red de silencio que había protegido a los monstruos. Superé todo esto mudándome con Amparo a la ciudad, trabajando como costurera como mi madre, curando las heridas con terapia y tiempo. Estudié, me hice fuerte, aprendí que las víctimas podemos convertirnos en supervivientes y luego en guerreras. Pero la venganza, la venganza llegó de forma inesperada. Años después, cuando mi padre estaba en prisión, enfermo y abandonado por todos, fui a visitarlo una última vez. Le llevé un termo con té, como solía hacer mi madre cuando yo era niña. «¿Sabes qué lleva este té, papá?», le pregunté con una sonrisa que helaba la sangre. «Las mismas hierbas que usabas para drogarme cuando era niña, pero en dosis mucho más alta. Las mismas que usaste para matar a tu hermana cuando amenazó con hablar». Lo bebió todo, confiado, creyendo que por fin su hija lo perdonaba. Murió esa misma noche, convulsionando en su celda, vomitando sangre como había hecho mi madre. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco, pero yo sabía la verdad. Lo conté con toda naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo, y no me arrepiento de nada. ¿Estaba mal lo que hice? Algunos dirán que sí, que la justicia ya se había encargado, que no tenía derecho a ser juez y verdugo. Otros dirán que tenía toda la razón, que un monstruo como él merecía morir por sus propias medicinas, que la justicia oficial nunca es suficiente para crímenes tan atroces. Es debatible, ¿verdad? Dejo esa duda flotando como humo venenoso. ¿Fui una justiciera o una asesina? ¿Una hija vengando décadas de abuso? ¿O una criminal que se tomó la justicia por su mano? Tú decides, porque yo ya decidí hace mucho tiempo, y duermo tranquila cada noche sabiendo que el mundo es un lugar más seguro sin él. La moraleja cruel pero profunda de esta historia es que el silencio mata más lentamente que el veneno, pero mata igual de seguro. Que las víctimas a veces tenemos que convertirnos en verdugos para encontrar paz, porque la justicia de los hombres
no siempre alcanza para sanar heridas que sangran durante décadas. Que los monstruos crean más monstruos, pero a veces, solo a veces, esos monstruos nuevos sirven para limpiar el mundo de la podredumbre antigua. Y que el perdón es un lujo que solo pueden permitirse quienes nunca han sido destrozados por dentro. Yo elegí la venganza, fría y calculada, servida en una taza de té como las que mi madre preparaba con amor. Y no me arrepiento, porque algunas heridas solo sanan con sangre y algunos demonios solo mueren con sus propias armas. Don Sebastián murió en prisión también, de causas naturales, pero yo sé que Amparo tuvo algo que ver. Remedios vive aún vieja y arrepentida, cargando la culpa como una cruz. El pueblo cambió. Las nuevas generaciones crecieron sin esos secretos pútridos, pero las cicatrices permanecen en quienes las vivimos. Yo me casé, tuve hijos, les enseñé a defenderse, a no callar nunca, a romper los ciclos de violencia con palabras y, si es necesario, con actos. Mis nietos me ven como una abuela dulce que hace galletas y cuenta cuentos, pero yo sé que dentro de mí vive aún esa niña que aprendió que a veces la única justicia posible es la que te das a ti misma. Y cuando me preguntan si me arrepiento, sonrío y digo que no, que haría lo mismo 1000 veces porque hay crímenes que no merecen perdón y monstruos que no merecen vivir. Ahora, antes de despedirme para siempre de ti, déjame explicarte otra vez, con todo el cariño de mi corazón cansado pero en paz, cómo dar me gusta y suscribirte a este canal. Solo aprieta ese corazoncito que está abajo para el like. Es fácil, como apretar el botón de la radio antigua. Y busca el botón negro que dice suscribirse. Apriétalo para no perderte ninguna de estas historias que necesitan ser contadas, que necesitan salir a la luz para que otras mujeres sepan que no están solas. Te invito a comentar abajo si has vivido algo similar, si tienes una historia que quieras que contemos, si conoces a alguien que necesite escuchar que la venganza a veces es la única medicina que cura. Todos los días te esperamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, historias de mujeres como yo, que han vivido infiernos pero han encontrado la fuerza para salir, para contar, para vengarse cuando es necesario. Perdón si el video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle, sin prisa, como se cuentan las cosas importantes, las que marcan la diferencia entre vivir y sobrevivir. Necesitaba soltar todo esto ya. Llevaba demasiados años guardándomelo, demasiadas noches despertando con pesadillas que ya no me asustan porque sé que el monstruo está muerto. Perdón, pero necesitaba este desahogo, esta confesión que me ha liberado por fin de las cadenas del silencio. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por ser testigo de mi verdad y de mi venganza. De todo corazón, gracias por permitirme ser libre.